herramientas, macros, organizar diálogos. Módulos, en la base de datos se selecciona nuevo, aceptar, editar. Copiamos este código tal como lo observamos en pantalla, guardar, cerrar, formulario de inicio, botón derecho del mouse, editar, formulario, eventos, al cargar, macro, se selecciona la base de datos, el módulo creado, aceptar, aceptar. En datos verificamos que la tabla de empleados esté seleccionada y en la pestaña general, nombre MyInfo. Cerrar, guardar, cerrar e iniciar la base de datos inicio para verificar que efectivamente se lanza a pantalla completa como lo podemos observar. Repetimos el procedimiento con el formulario de inicio 2. Tabla seleccionada, empleados, en general, MyInfo, eventos, al cargar, se selecciona la macro creada en el módulo correspondiente, aceptar, guardar, verificar. Abrimos el formulario de inicio 2, efectivamente se lanza a pantalla completa, cerramos y repetimos el procedimiento con los formularios creados. Evento, al cargar, base de datos, se selecciona el módulo correspondiente, aceptar, en datos efectivamente la tabla seleccionada, en general también guardar, cerrar, lo abrimos y estamos verificando que efectivamente se lanzó a pantalla completa. Formulario informes, botón derecho del mouse, editar, formulario, ahí están seleccionadas ya, vamos al cargar y activamos la macro correspondiente, aceptar, cerrar, ahí estamos verificando, guardar y verificamos que el formulario se lanzó a pantalla completa. Añadir cargos, lo mismo, ahí está activada en general en datos y falta activar el módulo correspondiente de la macro creada para lanzar el formulario a pantalla completa. De esta forma se ha creado el módulo correspondiente. Repetimos ahora el procedimiento para crear unos diálogos que nos van a permitir autenticar la base de datos al iniciar. Hemos creado el primer diálogo, procedemos a personalizarlo, lo ubicamos de tal manera que al lanzarse se muestre en el centro de la pantalla. Estamos desplazando hacia abajo, haciendo uso de las flechas de dirección, hacia abajo o hacia la derecha, de acuerdo a la necesidad. Cuadro de texto, nombre,
txt contra, va a ser el nombre con el que la macro va a llamar el diálogo, carácter de contraseña asterisco, etiqueta, ancho 80, altura 10, lo ubicamos que queden adecuadamente centrado en el cuadro de diálogo. Podemos colocarle el título deseado, en este caso introducir contraseña, alineación al centro, tanto horizontal como vertical. Creamos un botón, colocamos el título aceptar, definimos el tamaño, ancho 35, altura 12. De igual forma se define la alineación tanto horizontal como vertical. Se crea un segundo botón con el que se sigue el mismo procedimiento. Alineación, centrado. Ahora procedemos a alinear tanto el botón aceptar con el botón cancelar, que correspondan a la misma ubicación simétrica. Probamos y observamos cómo se lanza el botón en pantalla, el cuadro de diálogo, y seguimos ajustando la posición en pantalla hasta encontrar la deseada. Probar. Ahí vemos que a nivel horizontal podría ser. Ahora vamos a nivel vertical. Y vamos probando hasta encontrar la posición correspondiente. Cerramos, guardamos y cerramos y vamos nuevamente a herramientas macros, organizar diálogos, para crear un segundo diálogo. Nuevo, aceptar, editar. Definimos el tamaño, entonces la altura, vamos a crear entonces el primer cuadro de texto, ancho 80, altura 10, en el nombre entonces txt contra, carácter de contraseña asterisco, alineación tanto horizontal como vertical en el centro. Vamos con la etiqueta, tamaño 40 de ancho, altura 10.
alineación también de igual forma, tanto horizontal como vertical, al centro. Nombre, usuario, texto de ayuda, van a ingresar entonces el grado seguido del nombre y apellidos. Lo vamos probando. Vamos a centrarlo, a probar hasta encontrar la posición deseada en pantalla al lanzar la base de datos. Primer botón, le asignamos el nombre, aceptar, tamaño, ancho 35, altura 12, alineación tanto horizontal como vertical al centro. Vamos con el segundo botón, botón cancelar, tamaño, ancho 35, altura 12, alineación al centro. Ahora se procede a alinear los dos botones a nivel vertical, ubicándolos simétricamente en el diálogo. Probamos. Modificamos el nombre del cuadro de texto y vamos a ingresar el nombre seguido de los apellidos y nombres completos. Estamos modificando este cuadro de texto ya creado. Carácter de contraseña se quita y lo alineamos al centro tanto a nivel horizontal como vertical. Tamaño se modifica, ancho 90, altura 10, constatando nuevamente la alineación. Segunda etiqueta, altura 10, y se alinea de tal forma que quede similar a la primera a nivel horizontal, centrado tanto a nivel vertical como horizontal. Nombre, contraseña, segundo cuadro de texto, tamaño, ancho 90, altura 10, se procede a alinear. Ahora los dos, la parte superior, usuario y contraseña, tanto etiqueta como cuadro de texto. Vamos a asignar el nombre, txt con contra,
carácter de contraseña efectivamente el asterisco, texto de ayuda, documento de identidad, del estudiante, seguido desde luego de los apellidos y nombres correspondientes. Tipo de botón, aceptar, y el botón cancelar, también definimos entonces el tipo de botón, cancelar. Importante para que el cuadro de diálogo se ejecute de forma correcta. Vamos a crear el siguiente módulo. Repetimos el procedimiento, editar, y vamos a copiar el siguiente código. El cuadro de diálogo nos va a mostrar inicialmente un mensaje. Este mensaje pues ha de ser alusivo al uso del software libre. En especial relacionado con las bases de datos. Y el segundo va a ser complementario. Para que quede claro, precisamente lo resalto aquí en esta instrucción a fin de que se tenga en cuenta de forma clara. Ingrese su mensaje entre las comillas que aparecen en rojo. Relacionado al uso del software libre y las bases de datos. Y en el segundo mensaje, complementario al primero, indicando entre paréntesis grado que cursa e iniciales del nombre y apellidos. Tener bien en cuenta el código tal como aparece en pantalla. En la contraseña ustedes van a colocar su documento de identidad. Por carácter demostrativo, el presente ejercicio entonces se coloca LibreOffice 5012, cosa que ustedes van a reemplazar por su documento de identidad. Observen el código final tal como lo observan en pantalla. Guardamos, cerrar, herramientas, personalizar, abrir el documento y vamos a asignar la macro creada en el módulo 2 main. Aceptar, aceptar, guardar, cerrar la base de datos y vamos a lanzarla. Vemos que efectivamente se lanza el primer diálogo. Al aceptar, segundo diálogo, indicando desde luego pues que allí entre paréntesis se debe mostrar el nombre y grado correspondiente de acuerdo a la instrucción anterior. Aceptar, se autentica con la contraseña ingresada en la macro. Que para ustedes va a ser el documento de identidad, apellidos y nombres. Aceptar, y efectivamente se autenticó e inició el formulario de inicio en pantalla completa. Nuevamente herramientas,
macros, organizar diálogos, pestaña módulos. En la base de datos seleccionamos estándar, nuevo, aceptar, editar. Ingresamos el siguiente código. El seleccionado para abrir el formulario inicio, formulario inicio 2, cerrar la base de datos, cerrar el formulario actual y abrir el formulario inicio 2, cerrar formulario actual y abrir formulario para gestionar empleados, cerrar el formulario actual y abrir el formulario añadir cargos, cerrar el formulario actual y abrir el formulario informes, guardar, cerrar. Estando en macros, vamos al diálogo 2, doble clic, botón aceptar, eventos, a ingresar una acción, botón del ratón pulsado, macro, formulario de inicio, aceptar, aceptar, botón cancelar, lo mismo, macro, cerrar base, aceptar, guardar el módulo, para probar que la macro efectivamente funciona. Seleccionamos el módulo 2, ejecutar. Aquí vamos a darle el botón cancelar y efectivamente me está advirtiendo que si deseo salir de la base de datos, presiono sí, la base de datos se va a cerrar. No, ingresamos la contraseña, presionamos aceptar y efectivamente se ha abierto el formulario. Vamos a cerrarlo con Alt F4, cierro el editor de macros, vamos a ir al formulario inicio, botón derecho del mouse editar, botón salir, control, eventos, botón del ratón pulsado, macro, cerrar base, aceptar, aceptar, cerrar, botón continuar, control, botón del ratón pulsado, macro, módulo 3, abre formulario 2 y cierra el actual, aceptar, aceptar, cerrar, guardar, cerrar. Vamos a abrir el formulario de inicio, botón salir, efectivamente me advierte que si cierro la base de datos, dale no, botón continuar, cerró el formulario actual y abrió el formulario 2. Al F4 para cerrar el formulario. Repito la acción ahora con el formulario de inicio 2. Botón derecho del mouse, editar.
botón salir, control, botón del ratón pulsado, macro, cerrar base, aceptar, añadir cargos, control, acción pulsada, macro, añadir cargos, aceptar, aceptar, cerrar, gestionar empleados, control, acción pulsada, macro, gestionar, aceptar, aceptar, cerrar, informes, control, acción pulsada, macro, aceptar, aceptar, cerrar, guardar, cerrar, formulario de inicio 2, que es el menú principal, añadir cargos, presenta un error en el nombre del formulario. Observemos aquí cómo está. Aquí efectivamente hay un error. Vamos a renombrarlo. Vamos a quitar el espacio, aceptar nuevamente. Ahora sí, se abrió el formulario de añadir cargos. Regresamos al menú. Vamos a ir al formulario gestión de empleados, menú, formulario de informes, nuevamente un error en el nombre del formulario. Veamos acá, for informes. Vamos a copiarlo, control C. Efectivamente hay un error en el nombre, en la F, que estaba minúscula, y en la macro está mayúscula. Verificamos ahora sí, y efectivamente ahora sí se abrió el formulario informes. Al F4 para cerrar el formulario. Efectivamente está funcionando el botón salir. Al F4 vamos con el formulario gestión de empleados. Botón menú, control, botón pulsado, macro, aceptar, aceptar, cerrar, botón salir, control, acción pulsada, macro, cerrar base, aceptar, aceptar, cerrar, guardar. Cerramos, vamos a probarlo. Botón salir, no, botón menú. Efectivamente me llevó al formulario principal, al F4, formulario informes, botón derecho del mouse, editar, botón menú, control, acción pulsada del ratón, macro, módulos, formulario abre y cierra, aceptar, aceptar, cerrar, botón salir, botón del ratón pulsado, macro,
cerrar base, aceptar, aceptar, cerrar, cerrar, informes. Vamos probándolo, botón salir, efectivamente está funcionando, botón menú, me llevó al principal, al F4, añadir cargos, botón derecho del mouse, editar, botón menú, control, acción pulsada del ratón, macro, menú, botón abre y cierra formulario, aceptar, botón salir, formulario, acción pulsada, macro, cerrar base, aceptar, aceptar, cerrar, guardar, probar. Guardar. Herramientas, macros, organizar diálogos, módulos, nuevo, aceptar, editar. Esta vez ingresamos este código para generar el informe estático y el informe dinámico por defecto. Damos guardar, cerrar el formulario de informes, botón derecho del mouse editar, botón estático, control, acción pulsada del ratón, macro, módulo 4, informe estático, generar informe estático, aceptar, aceptar, cerrar, informe dinámico, control, acción pulsada del ratón, macro, módulo 4, generar informe dinámico por defecto, aceptar, aceptar, cerrar, guardar, cerrar, abrir. Hay un error, borramos, guardar, cerrar. Vamos a verificar el nombre del informe. Vemos que es diferente. Informe empleados, agregarle estático. Control C, inicio, control C, aceptar, control V, guardar. Como el otro nombre, informe consulta empleados, botón derecho del mouse, renombrar, Shift fin, control C, y vamos a pegarlo aquí, control V. Guardar, cerrar el editor de macros, regresamos a formularios, informes, estático, se generó el informe estático evidentemente de acuerdo al formato previsto previamente, y de hecho pues podemos constatar en la fecha que es un informe que no corresponde a la fecha actual. El informe dinámico se está generando sin ningún problema. Cerramos al F4, nuevamente vamos al editor de macros, herramientas, macros, organizar, módulos, base de datos, nuevo, aceptar, editar. Ingresamos el siguiente código. Vamos a observar esta línea completa hasta acá. Miren el final a fin de que tomen atenta nota.
La parte gris no interesa que no se vea. Ahora vamos a verificar el nombre efectivamente del formulario. Informe consulta empleados. Renombrar. Vamos a copiarlo para ingresarlo de forma correcta. Control V. Informe consulta empleados. Se lo va a abrir. Lo va a listar. En este espacio vamos a ingresar el nombre de la base de datos y un subtítulo, de tal forma que cuando se lance el formulario automáticamente va a aparecer un encabezado. Luego definimos la ruta del logo. En la parte inferior establecemos el pie de página. Ejercicio práctico desarrollado por, y en la segunda parte colocan el nombre de ustedes precedido del grado y apellidos completos. Cerrar. Formularios, formulario de informes, editar, botón dinámico enriquecido, formulario, acción del ratón pulsada, macro, módulo 5, generar informe con encabezado, aceptar, aceptar, cerrar, guardar, cerrar, ejecutar el formulario. Nuevamente tenemos un error en la macro, borramos este espacio, guardar. Es posible que la base de datos se cierre, entonces la volvemos a abrir, descartar, y pues esta vez nos toca que autenticar. Aceptar, continuar, informes, y vamos a verificar el que estamos creando, el informe dinámico. Vemos que efectivamente se inició con encabezado y pie de página. Falta verificar la imagen, constatar entonces la ruta de la imagen. Al F4 para cerrar. Se abre nuevamente el editor de macros, herramientas, macros, organizar, módulos, módulo 5, editar, y nos desplazamos a la ruta de la imagen. Administrador de archivos, buscamos la carpeta donde tenemos ubicada la imagen, capturamos la ruta, control C. Es importante tener en cuenta que la ruta debe corresponder al sistema operativo que se esté utilizando. Por ejemplo, aquí se ha personalizado con Puppy Linux. Vamos a guardar, cerramos el editor, formulario de informes, generar informe dinámico, y vemos que esta vez nos mostró la imagen. Cerrar, al F4 para cerrar el formulario, formulario de inicio 2, añadir cargos, botón salir, funcionando, botón menú, funcionando, gestión de empleados, botón salir, funcionando, botón menú, funcionando, informes, botón salir, funcionando, informe estático, funcionando, informe dinámico, funcionando, informe dinámico enriquecido, funcionando, botón menú, funcionando, gestión de empleados. Ahora nos resta asignar las imágenes. Vamos al último registro, vemos que son 16, entonces vamos a salir con al F4 para proceder a editar las imágenes. Vamos al navegador, ingresamos criterio de búsqueda, imágenes, guardando,
todas las imágenes en la carpeta creada previamente, empleados. Primera imagen, vamos a abrirla con Gin. Ya teniéndola aquí, lo primero, dejarla con el fondo, control I, control X, control N, opciones avanzadas, color de fondo transparente, aceptar, control V, el borrador, y se elimina cualquier otro objeto que haya quedado fuera de la imagen. Imagen, autorrecortar imagen, ahora botón escalar imagen, y vamos a hacerlo seleccionando que sea en centímetros, ancho de 7,50 por 10,50. Vamos a escalar, luego vamos a imagen, alinear capas, archivo, exportar, formulario gestión de empleados, y vamos al primer empleado, botón derecho del mouse, insertar una imagen desde, y vamos a seleccionar la que acabamos de editar. De esa forma seguimos con cada una de las imágenes. Segunda imagen, botón derecho del mouse, abrir con Gin. Repito el procedimiento. Entonces, herramienta de selección rectangular, clic en el fondo, control A, control X, control N, opciones avanzadas, color de fondo transparente, aceptar, control V, clic, herramienta de selección por color, suprimir, herramienta de selección rectangular, clic, borrador, y vengo y elimino la parte contaminante de la imagen que ha quedado. Imagen, autorrecortar imagen, escalar imagen, pasamos a centímetros, 7,50 por 10,50. Escalar, imagen, alinear capas, archivo, exportar, esta es la número 2, cambiamos la extensión por PNG, exportar, número 3, botón derecho del mouse, abrir con Gin, control A, control X, control N, opciones avanzadas, color de fondo transparente, control V, herramienta de selección por color, selecciono el blanco, suprimir, menú imagen, autorrecortar imagen, herramienta de selección rectangular, escalar, centímetros, 7,50, 10,50. Imagen, archivo, exportar, 4, botón derecho del mouse, abrir con G, control A, control X, control N, opciones avanzadas,
transparente, aceptar, control V, selección por color, suprimir, imagen, autorrecortar, herramienta de escalar, unidad de medida, centímetros, 7,50, 10,50, escalar, imagen, redimensionar, capas, archivo, exportar, 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 5, abrir con GIMP, control A, control X, control N, opciones avanzadas, color de fondo transparente, aceptar, control V, herramienta de selección por color, suprimir, imagen, autorrecortar imagen, herramienta de selección rectangular, clic por fuera, herramienta de escalado, unidad de medida, centímetros, 7,50, 10,50, escalar, imagen, nivelar capas, borrador, archivo, exportar, exportar. 6, botón derecho del mouse, abrir con GIMP, control A, control X, control N, opciones avanzadas, color de fondo transparente, aceptar, control V, herramienta de selección rectangular, clic por fuera, herramienta de selección por color, suprimir, herramienta de selección rectangular, clic por fuera, imagen, autorrecortar imagen, herramienta de escalado, unidad de medida, centímetros, 7,50, tabulación, 10,50, tabulación, escalar, imagen, nivelar capas, archivo, exportar, exportar, exportar. 7, control A, control X, control N, opciones avanzadas, transparente, aceptar, control V, herramienta de selección rectangular, herramienta de selección por color, suprimir, herramienta de selección rectangular, imagen, autorrecortar, herramienta de escalado, unidad de medida, centímetros, 7,50, 10,50, tabulación, escalar, imagen, nivelar capas, archivo, exportar, exportar, exportar. 8, botón derecho del mouse, abrir con GIMP, control A, control X, control N, fondo transparente, aceptar, control V, herramienta de selección rectangular, clic, herramienta de selección por color, clic, suprimir, herramienta de selección rectangular, clic, imagen, autorrecortar imagen, herramienta de escalado, centímetros, 7,50, 10,50, tabulación, escalar, imagen, nivelar capas, archivo, exportar, exportar, exportar. 9, botón derecho del mouse, abrir con GIMP, control A, control X, control N, opciones avanzadas, color de fondo transparente, aceptar, control V, herramienta de selección rectangular, clic, herramienta de selección por color, clic, suprimir, herramienta de selección rectangular, clic, imagen,
autorrecortar, escalar, unidad de medida centímetros, 7,50, tabulación, 10,50, tabulación, escalar, imagen, nivelar capas, archivo, exportar, 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 a 10, abrir con GIMP, control A, control X, control N, opciones avanzadas, color transparente de fondo, aceptar, control V, herramienta de selección rectangular, herramienta de selección por color, suprimir, selección por color, suprimir, herramienta de selección rectangular, imagen, autorrecortar imagen, escalado, unidad de medida centímetros, 7,50, tabulación, 10,50, tabulación, escalar, imagen, nivelar capas, archivo, exportar, 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 exportar. Botón derecho del mouse, abrir con GIMP, seleccionamos, imagen, recortar a la selección, control A, control X, control N, color de fondo transparente, control V, clic por fuera, selección por color, suprimir, herramienta de selección rectangular, clic por fuera, imagen, autorrecortar, escalado, unidad de medida centímetros, 7,50, tabulación, 10,50, tabulación, escalar, imagen, nivelar capas, archivo, exportar, 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 botón derecho del mouse, abrir con GIMP, control A, control X, control N, opciones avanzadas, color de fondo transparente, aceptar, control V, herramienta de selección rectangular, clic por fuera, herramienta de selección por color, seleccionamos el blanco, seleccionamos el otro, herramienta de selección rectangular, borrador, imagen, autorrecortar, herramienta de escalado, unidad de medida centímetros, 7,50, 10,50, escalar, imagen, nivelar capas, archivo, exportar, 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 control A, control X, control N, opciones avanzadas, transparente, aceptar, control V, herramienta de selección rectangular, clic por fuera, herramienta de selección por color, herramienta de selección rectangular, clic por fuera, imagen, autorrecortar, escalado, unidad de medida centímetros, 7,50, tabulación, tabulación, 10,50, tabulación, escalar, imagen, nivelar capas, archivo, exportar, con la 14, botón derecho del mouse, abrir con GIMP, imagen, recortar a la selección, control A, control X, control N, opciones avanzadas, transparente, aceptar, control V, rectangular, por color, suprimir, rectangular, escalado,
centímetros, 7,50, tabulación, 10,50, tabulación, escalar, imagen, nivelar capas, archivo, exportar, 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 botón derecho del mouse, abrir con GIMP, herramienta de selección rectangular, imagen, recortar a la selección, control A, control X, control N, opciones avanzadas, color de fondo transparente, aceptar, control V, herramienta de selección rectangular, escalado, centímetros, 750, 10,50, tabulación, escala, imagen, ajustar capas, archivo, exportar, 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 16, abrir con GIMP, control A, control X, control N, opciones avanzadas, fondo transparente, aceptar, control V, herramienta de selección rectangular, clic por fuera, herramienta de selección por color blanco, suprimir, herramienta de selección rectangular, imagen, autorrecortar, escalado, centímetros, 7,50, tabulación, 10,50, escala, imagen, ajustar capas, archivo, exportar, exportar, exportar. 17, botón derecho del mouse, abrir con GIMP, control A, control X, control N, opciones avanzadas, color de fondo transparente, aceptar, control V, selección rectangular, clic por fuera, selección por color, suprimir, imagen, autorrecortar, selección rectangular, escalar, centímetros, 7,50, 10,50, tabulación, escala, imagen, escalar, archivo, exportar, 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 cerramos GIMP, registro anterior, registro siguiente, botón derecho del mouse, insertar imagen, la 2, abrir, siguiente, botón derecho del mouse, insertar imagen, 3, siguiente, botón derecho del mouse, insertar imagen, la 4, botón derecho del mouse, insertar imagen, 5, siguiente, botón derecho del mouse, insertar imagen, 6, siguiente, y repetimos esta acción de forma repetitiva hasta agregar la totalidad de las imágenes.
esta forma se han colocado todas las imágenes. Primer registro. Y totalmente ajustadas al espacio que se dejó para cada una. Vamos a regresar al menú, salir, finalizar.